Bueno, Maritza, espectacular esa presentación y mira, aquí yo Bien. sudando la gota gorda porque ya poquito a poquito estamos llegando al fin de este magno evento. Ya se nos fue la primera charla del último día Así es. y ahora viene otra de una empresa de verdad que me gustan mucho las soluciones que ellos ofrecen. Aquí está nuestro amigo Juan Carlos Vázquez, también de México, y Nativo representando Network. a Tivo Networks. Juan Carlos, bienvenido. Ya nos has acompañado, pero bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás, Maritza? Ed, buenos días. Ya listos por aquí para presentar y hablar de lo que nos gusta, ¿no? De la parte de tendencias tecnológicas y particularmente de lo que hacemos como Ativo. Claro que sí. Pues a mí me gustaría más bien que Juan Carlos nos haga este breve resumen y no lo hago yo. No, ¿Qué claro vamos que a no. encontrar en esta conferencia del uso del engaño, que es deception o decepción, artículo de lujo o elemento esencial de una arquitectura de ciberseguridad? ¿Qué es lo Correcto, más importante que vamos a tener en esta conferencia, Juan? correcto, Maritza. Mira, déjame te platico un antecedente. Sí. Históricamente, una de las problemáticas de las compañías es la parte de la detección temprana. Al día de hoy seguimos hablando de N cantidad de violaciones, de brechas de datos, de fuga de información, de ataques de ransomware, ni qué decirlo en los últimos 2 años, en los últimos 3 meses de manera importante, con nuevas familias mucho más agresivas de ransomware. Entonces, lo que hacemos con el deception es utilizar una técnica que los mismos atacantes utilizan hoy en día o los adversarios para poder engañar al usuario final. Ahora, lo que nosotros intentamos con el deception es devolverle el poder al defensor para que pueda detectar lo más temprano posible a través del engaño y que es lo que vamos a profundizar ahorita cómo lo hacemos. Ok, Y buenísimo. excelente. Y Pero yo resulta quiero que, presentar a Juan Carlos, Edgar y Juan. espérate un Denme momentito, en este tiempito, porfis. espérate un momentito, porque quería decir algo que Juan Carlos quedó y lo dejo en el aire, comprometido. Quedó enviarme un osito de peluche. ¿Cómo es que un lobito de peluche? ¿Cómo es que la cosa? Un lobo con piel de oveja. Y ahorita lo vas a ver en la presentación, el contexto de por qué tenemos ese souvenir. No nada más es dar un souvenir por darlo. Tiene un contexto Yo particular. quiero uno, Juan. Bueno, que sean ¿Quieres? dos. Listo. Dale, Maritza. Bien, es un placer saludar a Juan Carlos Vázquez de México que nos ha acompañado en estos días, hablando de la plataforma, comentándonos cómo ha sido esta navegabilidad de esta plataforma maravillosa de ciberseguridad de Tactical Edge Virtual. Pues Juan Carlos Vázquez es ingeniero en sistemas computacionales, egresado del ITSLP. No sé cómo se llama ya este instituto, cómo lo definen ustedes allá en O- México, Juan. orgullosamente del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ah, muy bien. unos 400 kilómetros arriba de la Ciudad de México hacia el norte. Dicen que esta región es maravillosa, que es divina, pero bueno, con diplomados en seguridad informática por la UVM, que es la universidad, tú me dices, porque acá tengo son siglas. Del Valle de México. Valle de México, con 15 años de experiencia en el mundo de la seguridad informática y diversas certificaciones en el mismo ámbito, ha desempeñado diversos cargos de ingeniería preventa y arquitectura en compañías como CA, o sea, McAfee, Security, Airborne Networks, bueno, y otras tantas compañías a nivel internacional. Contribuye en diversos medios reconocidos del país con publicaciones de ciberseguridad y es un fiel creyente de aquella frase que dice que aquel que no sabe dónde está parado, difícilmente sabe a dónde se dirige. Aquel que no sabe dónde está parado, difícilmente sabe a dónde se dirige y que aplica muy bien para estos ámbitos. Actualmente es el responsable regional de ventas para Ativo Networks y sus roles laborales le ha permitido colaborar con las compañías más importantes de México. Pues, Juan Carlos, bienvenido nuevamente. El micrófono es tuyo y esta es tu conferencia. Muchas gracias, Maritza. Ed, listos por aquí. Deme nada más la oportunidad de compartir Listo. el escritorio. Si me confirman que ahí estamos. Sí, ahí estamos. Perfecto. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia.
Finalmente ya el último día de este gran evento Tactical Edge en su modalidad virtual, que digo, nos permite adaptarnos a nuevas condiciones, pero creo que ha sido un éxito y la manera de la mecánica, la logística como se ha llevado es excelente. Vamos a hablar de lo que hacemos como Ativo desde el aspecto mucho más agnóstico. No pretendo hacer demostraciones para esta charla, me parece que podemos aprovechar este foro para hablar profundamente de lo que es el deception, que seguramente muchos han escuchado de ello, y cuáles son los casos de uso, cuáles son los beneficios que hoy en día las organizaciones pueden aprovechar haciendo uso de tal enfoque. Entonces, ya Maritza me hizo el favor de presentarme, muchas gracias por ello. Vamos a hablar de por qué el uso del engaño o el deception lo podemos considerar como un artículo de lujo, que algunas organizaciones lo piensan así, o si realmente es un componente esencial de una arquitectura de ciberseguridad. Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy en día. ¿Cuáles son los tópicos importantes? Bueno, ¿por qué el deception? ¿Cuál es la relevancia hoy del enfoque del uso del engaño? ¿Qué es? ¿Cómo se compone? ¿Qué componentes lo hacen parte hacia las organizaciones? ¿O cuáles son los elementos estructurales del deception hoy en día técnicamente? Preocupaciones hoy en día de los tomadores de decisión y los retos de ciberseguridad que tienen y cómo el deception ayuda a cerrar precisamente esos gaps o esas áreas de oportunidad. No vamos a hablar de producto, solamente voy a hacer una referencia de cuál es la estrategia y cuál es la filosofía de lo que hacemos hoy en día como Ativo. Y finalmente algunas referencias que yo creo que son de mucho valor para la audiencia, para aquellos que deseen profundizar mucho más en el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar. El deception hoy en día, estoy convencido de ello, es uno de los controles tecnológicos que menos son entendidos, sobre el cual existen muchas confusiones, malas ideas, desconocimiento total. Voy a profundizar ahorita en algunos tópicos importantes, pero algo de lo que escuchamos es de que el deception son honeypots, que solamente son para monitorear la red externa, que no es un control que sea actual. Vamos a tratar de profundizar en ello, que por ejemplo solamente es hacer el uso de trampas. Bueno, vamos a clarificar ese mito absolutamente, pero vamos a poner en contexto cuál es la idea o la profundidad hoy en día del enfoque. El deception como referencia, para todos los amigos que nos acompañan de Latinoamérica y de otras partes más allá de hacia Estados Unidos y Europa que veíamos ahorita que estaban conectados. El deception hasta el año pasado, en el 2019, acorde al reporte de IDG de prioridades de ciberseguridad, el deception con el 40% fue una de las tecnologías más investigadas y sobre las cuales existe interés de los tomadores de decisión, solamente detrás de tecnologías orientadas a Zero Trust. Ese es un aspecto importante de cuál es el valor o cuál es el interés que hoy en día existe de parte de la industria sobre este enfoque en particular. ¿Qué nos dice Gartner? Bueno, voy a hacer muchas referencias a Gartner como principal analista que tiene contenido y desarrollo alrededor del enfoque. Bueno, aquí un punto importante es que Gartner nos dice, particularmente Gorka, que es uno de los principales analistas en temas de deception y algunos otros enfoques y tecnologías. Gorka nos dice que el enfoque es muy simple. Esa es una de las bondades principales del deception, lo vamos a profundizar, y es una de las cuestiones o de los enfoques más efectivos que hoy en día existen para la detección de ciberamenazas. A lo largo de la semana hemos escuchado muchas ponencias, muchos enfoques, muchas tecnologías. Vamos a hablar particularmente de cuál es el valor del deception comparado con muchas de ellas y cuál es el valor para las organizaciones. Otra cuestión y otro mito importante alrededor del enfoque es de que algunas compañías piensan que esto es solamente para las compañías maduras. Eso es completamente falso. El deception, una de las bondades que tienen es su rápida adopción. No importa si es una compañía que a lo mejor no tenga ni siquiera un SOC, que a lo mejor tiene una cantidad limitada de recursos en términos de controles tecnológicos, obviamente aplica para compañías maduras y obviamente para compañías que, por ejemplo, ya están hoy en día implementando programas de contrainteligencia, de cacería de amenazas, que obviamente tienen esquemas de SOC maduros. Entonces, hoy en día el enfoque aplica realmente para cualquier compañía. De hecho, aquí voy a hacer el comercial, por ejemplo. Muchas de las compañías que hoy en día tenemos como clientes son compañías medianas, es decir, si bien tenemos muchas compañías Fortune, la realidad es que el grueso de muchas parte de lo que tenemos en el mercado es compañías medianas. Entonces, eso habla del valor que podemos entregar para cualquier tipo de compañía.
Otro punto importante que nos dice Augusto Barros, que es otro de los analistas pioneros en la parte del deception para Gartner, si alguien no sabe cuáles son las amenazas que existen hoy en día dentro de o al interior de las organizaciones o dentro de sus redes, el detection o la detección basada en el deception o en el uso del engaño es la respuesta ideal. Y vamos a profundizar ahorita en ello. Otro aspecto importante, y si se fijan, todavía no hablo de lo que es el deception. Estoy poniendo en contexto cuál es lo que hoy en día se habla o cuáles son las métricas alrededor de ello. Y otra de las más importantes seguramente es el contexto del dwell time. Lo voy a profundizar más adelante, pero por ejemplo, uno de los reportes más recientes que nos entrega Emma Research nos dice que hoy en día el uso del enfoque incrementa hasta más de un 90% las capacidades de mejorar ese dwell time, ese tiempo de permanencia de los adversarios al interior de las redes que normalmente no son detectados. Entonces, uno de los valores principales que ya podemos observar aquí, que estamos comentando, es el tema de que podemos hacer una detección temprana. Hoy en día, compañías que están preocupadas por tema de detección temprana y detección oportuna de amenazas al interior de las redes, absolutamente el deception es una de las opciones favoritas. De hecho, en ese sentido, Gartner nos dice que hoy en día el uso del deception o el engaño debe de ser parte o debe de ser el foundation o la base de cualquier arquitectura de detección y respuesta al interior de las organizaciones. Existen SIEMs, existen SOARs, existen soluciones de Network Traffic Analysis, existen sandboxings, existen dispositivos perimetrales que conocemos, pero el deception nos entrega una capa muy importante de detección y vamos a ver por qué o cuál es la razón de ello. Lo que me preguntaba Ed, ¿por qué el uso o la analogía del tema de una oveja? ¿Por qué si visitan nuestro booth van a observar que mucho del branding de lo que hacemos como Ativo es el contexto de lobo con piel de oveja? Esto tiene varias connotaciones. Históricamente, lo que un adversario ha encontrado cuando llega a una compañía es esto. Es decir, activos que normalmente tienen una actividad pasiva, que al final del día sabemos que el adversario va a poder comprometer. Y lo que hacemos con la analogía hoy en día es que esos activos por sí mismos, en un sentido también tecnológico, no solamente filosófico, es de que la tecnología tome una actitud mucho más de defensa activa, que sea mucho más proactivo, que no asumamos el compromiso. Entonces, hoy en día los activos de ser simples ovejas, esperemos que tengan esta analogía de ser un lobo con piel de oveja. Pero esto tiene otras connotaciones. Déjenme profundizar en ese sentido. Esto tiene que ver con la asimetría de los ataques. Históricamente, el adversario o los atacantes pues realmente tienen la ventaja absolutamente de conseguir sus objetivos. Solamente tienen que ser éxito o tener éxito solamente una sola vez, mientras que el defensor tiene que estar en lo correcto todo el tiempo. Eso es lo que denominamos la asimetría de los ataques, donde el adversario tiene toda la ventaja, todas las capacidades, todo el tiempo absolutamente para comprometer una entidad particular. Y una de las bondades del deception es precisamente cambiar ese paradigma, devolverle al defensor la capacidad de detectar y de poder interrumpir la actividad de un adversario, por lo cual ahora el adversario tiene que estar en lo correcto o debe de seguir su secuencia de manera exacta todo el tiempo. Suena esto filosófico, lo vamos a profundizar ahorita de manera mucho más contextual con la parte técnica, pero uno de los objetivos del deception es precisamente tomar esa acción de defensa activa donde no tengamos que asumir el compromiso, sino de detectar tempranamente cuando existen los primeros signos de una intrusión al interior de una organización. Déjenme poner en contexto el deception en términos de lo que ha venido en los últimos años. Una nota importante, por ejemplo, en el caso de Gartner, 2016, 2017 y 2018, normalmente cuando Gartner lista sus tecnologías top a mitad de año en su conferencia anual, en su famoso Gartner Sec, el deception o el uso del engaño ha sido parte de esa lista de top 10 technologies que recomienda Gartner o el analista hacia los tomadores de decisión, hacia los ISOs. El deception ha estado presente en 3 años consecutivos. Eso habla del valor del enfoque. Este slide, que es del 2017, es la primera vez que Gartner lo añade a una serie de componentes orientados a la defensa contra amenazas avanzadas.
Ahí vemos otro tipo de tecnologías de las que hemos estado hablando a lo largo de la semana o que algunos patrocinadores han hablado, temas de soluciones de web, de Network Traffic Analysis, temas de inteligencia de amenazas, los sandboxings o las cajas de arena que tuvieron su detonamiento incluso desde muchos años antes. El Deception fue incorporado dentro de este esquema de arquitectura ya tecnológico contra o para hacer frente a los adversarios y amenazas sofisticadas, lo que típicamente se conoce en el mercado como APTs, aunque vamos a ver que el Deception tiene otras connotaciones o otros alcances mucho más allá de ese concepto. Entonces, esto nos habla de cómo hoy en día el Deception nos permite mejorar esas defensas a las organizaciones. Ahora bien, yo mencioné que Gartner 3 años seguidos mencionó el Deception como uno de los enfoques o una de las recomendaciones a los tomadores de decisiones. En el 2019, Gartner cambió un poquito el esquema. En lugar de listar tecnologías clave o tecnologías puntuales per se, lo que hace Gartner es listar una serie de proyectos de ciberseguridad como recomendaciones hacia los tomadores de decisión. ¿Cuál es el punto importante de este tipo de proyectos prioritarios que ellos recomiendan? Bueno, que cualquiera de estos proyectos aporta un rápido valor a la organización. En ese sentido, Gartner ahí lista 10 proyectos prioritarios o 10 proyectos de ciberseguridad como recomendación a los tomadores de decisión, y uno de ellos es la detección en la respuesta. Nuevamente, Gartner, dentro de la detección y la respuesta, posiciona la parte del deception o el uso del engaño. Sin embargo, el deception por sí mismo en sus capacidades hoy en día, por ejemplo, nos permite apuntalar la parte de postura a la nube. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. Y de lo más interesante, compañías que están trabajando en mejorar o definir planes de respuesta a incidentes, que es de los de la parte de abajo, bueno, el Deception nuevamente tiene mucho valor y es una piedra angular dentro de arquitecturas de detección temprana y de respuesta para las organizaciones. Entonces, esto en contexto del panorama de amenazas, de cómo hoy en día los analistas ven el mercado, bueno, el Deception tiene un valor importante de dónde puede jugar o dónde ayuda a las organizaciones aportando rápido valor. Este slide en lo particular me permite poner en contexto lo que es el deception o el enfoque del engaño. Me gusta particularmente la última frase. Esto lo detallo, lo publicó en su momento Brian Krebs en su foro, cuando reveló la brecha que sufrió Marriott, que de hecho ya sufrió después otra, pero en la primera oportunidad cuando se habló de la brecha de Marriott, uno de los aspectos importantes que menciona Brian y que yo creo es muy relevante, es el tema de la analogía y de la importancia que tiene hoy en día la detección temprana de ciberamenazas para las compañías. El asumir que el adversario va a comprometer una red con éxito y que va a pasar mucho tiempo sin ser detectado, cuando al final sabemos cuáles son las consecuencias, es como empezar con una célula cancerígena que no se detecta a tiempo y ya sabemos cuál es el resto de la historia, hablando en un sentido mucho más humano. Entonces, el hecho de no tener detección temprana, donde sabemos que el adversario puede durar días, semanas o incluso años, como fue el caso de esta brecha, me parece que es una de las mejores referencias y que nos permite posicionar perfectamente el valor de la detección temprana a través del deception o el uso del engaño. Bueno, hemos hablado de una serie de aspectos, pero muchos se preguntarán, bueno, ¿pero qué es el deception? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo difiere de otros enfoques o de otros controles tecnológicos? Bueno, vamos a empezar de manera muy simple. ¿Qué es el engaño? Bueno, vamos a definirlo de manera sencilla. Es el acto de hacer creer a alguien algo que no es cierto, el acto de engañar a alguien. Hablamos de aspectos fundamentales aquí, como por ejemplo trampas, señuelos, respuestas falsas, redirecciones o misdirection, como aparece en la literatura de algunos fabricantes. Hablar del sentido de confusión, del contexto de oscurecer. Esos son aspectos propios del uso del engaño. El uso del engaño se ha venido hablando o se ha venido implementando por muchos años. Hay mucha literatura al respecto, casos de la vida real. Ahí estamos viendo un aspecto real del engaño utilizado en la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército aliado utiliza todo un arsenal falso, utilizando armamento falso, tanques completamente inflables. ¿Para qué? Para distraer, para confundir al enemigo,
para causar confusión. Este es uno de los mejores ejemplos, digamos, de manera cercana históricamente. Por ahí tenemos otro ya mucho más cercano, por ejemplo, en las elecciones de Francia, de las más recientes, el candidato que hoy es presidente utilizó el tema de deception para confundir a los adversarios, pero históricamente esta es una de las mejores referencias que nos permiten entender qué es el engaño o el deception como tal. Ahora bien, hablando en un sentido técnico, en un sentido tecnológico, de lo que hoy en día nos interesa, inevitablemente, una de las primeras aseveraciones de muchas organizaciones es que el deception es hablar de honeypots. Bueno, ahí hay una frase que me gusta que pues no es igual. Hay características importantes, si bien el tema de honeypots es el elemento angular o el elemento conceptual de lo que hoy se conoce como el deception, hay enormes diferencias. No perdamos de vista que el concepto de honeypots cayó en desuso a finales de los 90s, 2000s, como se utilizaban históricamente. Normalmente las compañías utilizaban este tipo de componente para la red externa, para tratar de entender qué hacía el adversario en la red perimetral, se intentaba llegar a través de una explotación de un puerto. No se hablaba, como hoy en día se habla, de amenazas, de inteligencia de amenazas, no se hablaba de ransomware, se hablaba del concepto de virus, pero no hablamos hoy en día, por ejemplo, del concepto de todas las variantes de malware que existen como tal, no se hablaba de APTs, pero bueno, era un control detectivo en la red externa que permitía a las organizaciones poder afinar ciertos controles en ese contexto de red perimetral. Cuando hablamos del deception, hablamos de conceptos completamente diferentes. Si bien seguimos hablando del concepto de trampa, porque es el concepto importante, no perdamos de vista que el deception está orientado completamente a la red interna. No quiere decir que no podamos utilizarlo para monitorear una DMZ o una red perimetral, pero el foco fundamental del deception hoy en día es visibilidad de la red interna, visibilidad de actividades, por ejemplo, movimiento lateral, que seguramente es uno de los principales aspectos, lo vamos a profundizar. Hoy en día hablamos de un concepto de escalabilidad, es decir, donde podamos inundar completamente la red de esta serie de artefactos falsos, trampas, señuelos, que nos permitan hacer esa detección temprana. Estamos hablando de un concepto de automatización, donde podamos tomar respuesta de manera automática o bajo demanda del analista, como se defina, ante incidentes que estamos viendo dentro de la red interna, fácil de operar. Es uno de los principales valores del deception. No tenemos que meternos en configuraciones complejas, lo vamos a ver. Es una de las bondades principales que tiene el uso del engaño, lo dice Gartner, lo vimos en uno de los primeros slides. Y hoy en día el concepto es inundar de trampas que sean tan auténticas como los sistemas operativos o los activos productivos de la organización. Y que además podamos llevar eso a diferente escala, es decir, no solamente ambientes de centros de datos, de usuarios, de dispositivos SCADA, ambientes OT, obviamente, ambientes IoT, dispositivos de redes, ambientes de nube. Entonces, hoy en día el deception nos permite hacer esa escalabilidad desplegando toda esta serie de artefactos para poder hacer esa detección temprana. Esas son las diferencias sustanciales entre un enfoque y otro. Ahora bien, para empezar a hablar de lleno del deception, es importante entender aspectos claves que normalmente son utilizados por la mayoría de los fabricantes, pero que en ocasiones la literatura confunde, yo pensaría que mucho, a las organizaciones. Aquí los aspectos importantes es entender que básicamente una arquitectura de engaño o de deception o una plataforma distribuida de engaño, como le llama Gartner, por ejemplo, una DDP, se compone básicamente de tres aspectos. El concepto de decoys, que no es otra cosa más que hacer o desplegar trampas, sistemas falsos que se vean similares a los de las organizaciones. Existe un concepto de señuelos o el famoso concepto de migajas de pan, tratando de hacer la traducción como tal. No es otra cosa más que poner artefactos o recursos falsos dentro de los usuarios productivos, pero que nos permitan atraer al atacante a la arquitectura de las trampas. Por eso se llaman señuelos. Y en esa serie de señuelos también tenemos la parte de honey tokens, que es un concepto también viejo, pero que hoy en día lo incorporamos básicamente como información falsa
que normalmente puede correr en los sistemas productivos como un señuelo de información que pueda ser incluso atractivo para un insider o para una amenaza avanzada tipo APT, un nation state, por ejemplo, pero también los honey tokens los podemos poner en las arquitecturas de las trampas. Entonces, eso al defensor le da absolutamente la ventaja. Esto lo podemos ver como un campo minado, que ahorita lo vamos a profundizar perfectamente la analogía, pero lo que hacemos es poner la red, llenarla de minas, que en el momento en que un adversario, un atacante, un malware, un insider, un contractor tenga interacción con uno de estos artefactos, en ese momento nos permita detonar una alerta de mayor interés y que el analista debe de atender. ¿Cuál es la percepción común del deception? Bueno, el concepto típico de honeypot, es decir, ponemos una trampa y lo que llegue y toque esa trampa o esa interacción como tal con esa trampa o ese decoy, como lo mencionamos anteriormente, en ese momento nos detona una alerta. Ese es el concepto histórico del honeypot, donde muchas tecnologías siguen operando con ese concepto estático de que si toco la trampa detecto, pero si no hay una interacción con la trampa, pues seguramente no detecto nada. Entonces, ese es el concepto histórico y la percepción normal. Ahora bien, hoy en día, hablar de deception, tenemos que hablar no solamente de ese concepto histórico, tenemos que hablar de inundar completamente la red, tanto con trampas que sean lo suficientemente auténticas y atractivas para el atacante, que esa es una de las principales características del deception, y toda una malla o una serie de artefactos que podamos desplegar masivamente dentro de los usuarios productivos que nos permitan atraer al atacante desde sus primeros signos de intrusión, nos permitan detectarlo y atraerlo a la arquitectura de las trampas. Ese es el valor hoy en día de lo que podemos entregar con una arquitectura completamente basada en el engaño, una arquitectura moderna, donde básicamente hay tres objetivos fundamentales. Reducir el dwell time, que lo vamos a ver un poquito más adelante, reducir los tiempos de permanencia y los tiempos de respuesta y ganar inteligencia. El deception es uno de los enfoques principales que nos permite entender las tácticas de los adversarios, cuáles son sus movimientos, cuáles son los IOCs que se generan, obtener esa inteligencia para aprovecharla manual o automáticamente con dispositivos de terceros. Ese es uno de los valores principales del uso del deception moderno. Ahora bien, el deception, no perdamos de vista, es otro método o enfoque de detección. Históricamente se ha pensado o se asumió que el deception solamente es un componente que permite detectar. De hecho, muchas organizaciones a veces dicen, bueno, si detecta no me sirve. Es un error completamente. Veíamos la aseveración de Brian Krebs, donde decía que hoy en día las inversiones deben de ser en la detección tan importantes o iguales como se hace en la prevención. Entonces, la detección hoy en día es tan importante como la parte de prevención. No perdamos de vista que la prevención es la parte de un foundation de arquitecturas de ciberseguridad, pero que sabemos que tiene falencias históricas en la manera en cómo han operado los controles inherentes a la prevención, ni siquiera mencionar cuáles. Por eso añadimos una parte de detección, porque lo que ya evadió toda esa serie de controles a las organizaciones les debe de permitir hacer la detección temprana de una amenaza en curso. Típicamente en este slide lo que mostramos es de que cuando un adversario, llámele como le quieran llamar, compromete una organización, pues hay una serie de cuestiones que básicamente puede hacer hoy en día, por ejemplo, algo tan básico como una extracción y robo de credenciales para poder moverse lateralmente. Bueno, históricamente lo va a hacer sin ningún problema, lo vamos a ver un poquito más adelante ya en un detalle más técnico, y con el deception lo que hacemos es oscurecer esa superficie poniendo o desplegando dentro de los usuarios productivos una serie de artefactos de manera masiva, de manera auténtica, que nos permitan detectar el comportamiento del atacante hacia una arquitectura de trampas. No perdamos de vista que cuando hay un movimiento lateral, absolutamente lo podemos desplegar por las trampas, pero ¿qué pasa con esas amenazas sofisticadas que hoy en día comprometen al usuario, que hacen extracción de credenciales para moverse lateralmente, para escalar privilegios, o por ejemplo, ataques de reconocimiento dentro desde una máquina comprometida para después ir directamente al domain controller? Bueno, eso típicamente no se detecta. Por eso el deception tiene uno de los valores más importantes en la detección de amenazas avanzadas. Ahora bien, no todas las tecnologías de deception son iguales. Esta es una de las premisas importantes que hoy ustedes como organizaciones, la gente que nos acompaña en esta sesión, debemos de entender. No todas las tecnologías de deception son iguales y para ello
Gartner nos pone, yo creo que uno de los principales slides dentro de sus reportes. Para entender el concepto de engaño, debemos de entender que desde la perspectiva de trampas o decoys, tenemos dos grandes vertientes. Tecnologías que operan con el concepto de emulaciones, o lo que Gartner le llama, bueno, no Gartner, es un concepto viejo, pero al menos en este reporte, le llama trampas de baja interacción, y tecnologías que operan con sistemas operativos reales, que es lo que se denomina tecnologías de alta interacción. Entonces, las organizaciones deben de tener muy claro cuáles son las dos vertientes que existen para poder entender cuáles son los beneficios de cada una o cuáles son los pros y contras. Otro aspecto importante que nos pone Gartner en la mesa es de que hoy en día el engaño o el uso del deception se puede llevar a diferentes aristas o diferentes aspectos de la red. O componentes dentro de la red, lo que Gartner le denomina la pila del engaño. Hoy en día el engaño lo podemos llevar a la red, al punto final, a la parte aplicativa, a la parte de los datos, pero no nos quedamos ahí. Lo podemos llevar a la nube y lo podemos llevar a otros aspectos como por ejemplo el Active Directory. Eso es muy importante, cuál es la profundidad que hoy en día las organizaciones quieren imponer o desplegar dentro de una arquitectura de deception. Entonces, esto es muy importante. Aquí en esta parte de comparación entre tecnologías de emulación y de alta interacción, uno de los puntos importantes que pone Gartner ahí, donde dice que las tecnologías de alta interacción pueden tener el compromiso real y que eso pueda comprometer al atacante, eso hay que tener mucho cuidado. Existen tecnologías que pueden ser comprometidas hoy en día a través del uso de sistemas operativos reales y el atacante puede hacer un salto o puede pivotear, como lo decimos, puede pivotear de ahí nuevamente a la red interna o incluso desde un decoy puede comprometer y hacer sus actividades maliciosas. Esa es una de las grandes consideraciones que pone Gartner y por eso no todas las tecnologías son iguales en ese contexto. Ahora bien, si usted como organización está preocupada o está interesada o tiene la necesidad de implementar un esquema de detección basado en el engaño, Gartner también nos pone uno de los mejores documentos del 2019 y es cómo las compañías pueden aprovechar el engaño para diferentes casos de uso. Pueden existir más casos de uso absolutamente, pero Gartner en este momento nos pone, bueno, 5 fundamentales. Detección básica, detección y respuesta, generación de inteligencia y de indicadores de compromiso, actividades mucho más proactivas a la cacería de amenazas y finalmente, uno de los más importantes, hacer un engagement o un compromiso o una interacción profunda con el atacante para poder entender realmente sus intenciones. Estos casos de uso varían y dependen basado en el modelo de madurez de la organización. Aquí uno de los aspectos importantes que Gartner menciona en este documento es de que, por ejemplo, compañías que quieren aplicar casos de uso 1 y 2, que es la detección y la detección y respuesta básicas, pues básicamente lo pueden hacer con tecnologías basadas en la baja interacción, es decir, en emulaciones, que veíamos en el slide anterior. Y compañías que quieran aplicar casos de uso 3, 4 y 5 solamente lo pueden hacer con la alta interacción. Pero uno de los mensajes más importantes de Gartner en este reporte es que si la compañía puede utilizar alta interacción para los casos de uso 1 y 2, es lo ideal y es lo mejor para la organización para poder tener mayores capacidades de información, mayor nivel de contexto de un ataque y mayor capacidad de respuesta y orquestar acciones automatizadas con otras plataformas, que es una de las bondades del deception. Entonces, este documento, que es uno de los más importantes de Gartner, nos habla realmente del valor de la alta interacción comparado con el concepto de la baja interacción. Estas referencias las voy a poner al final, absolutamente para quien esté interesado en obtener mayor información, pero es importante poner en contexto en este caso. Ahora bien, ¿cuáles son las preocupaciones de los tomadores de decisión? Hoy en día, estoy checando el tiempo, que vamos perfectos. ¿Cuáles son de las preocupaciones importantes? Hablando desde el deception, la detección temprana. Hoy en día la detección temprana es una de las preocupaciones más importantes para los tomadores de decisión. Por eso hablábamos de los proyectos que Gartner recomienda de la detección y la respuesta. Cuando un punto final se compromete hoy en día, sabemos que inevitablemente, llámese como se llame la amenaza, sofisticada, no sofisticada, ransomware,
normalmente el atacante o el adversario va a dar el siguiente paso lateral. Entonces, uno de los retos para los tomadores de decisión, para los defensores, es precisamente hacer la contención o hacer la detección lo más temprano posible de este tipo de actividades. Una de las bondades del deception comparado con otros enfoques, es de que somos una plataforma completamente agnóstica o el enfoque es completamente agnóstico. Es decir, no operamos con firmas, no operamos con patrones, no operamos con baselines. El concepto es muy, digamos, si ustedes lo quieren ver, es muy básico, pero es muy efectivo. Ese es uno de los valores de la organización. Algo que existe de interacción con una trampa o decoy, absolutamente en el 99% de los casos, es un evento malicioso absolutamente. Ese es el valor fundamental del deception. No recaemos en otro tipo de cuestiones, de aprendizajes, algo que se mueve lateralmente, así sea simplemente una actividad de reconocimiento, un intento de conexión. Ese es uno de los valores del deception por la efectividad que tiene. Otro punto importante del deception es que hoy en día viene a complementar o viene a multiplicar las fuerzas de lo que ya existen soluciones del punto final y de soluciones de EDR. Si bien el EDR es una tecnología de detección per se, la parte de deception nos añade una capa extra de ciberseguridad que normalmente no opera en las soluciones de deception y de detección de EDR o Endpoint Detection and Response, que no opera normalmente, y lo voy a profundizar más adelante. Ahora bien, uno de los aspectos importantes del deception es que hoy en día debe de abordar o debe de resolver las problemáticas de cualquier tipo de movimiento lateral. Actividades de reconocimiento, extracción y robo de credenciales, acceso a través de movimiento lateral a través de shares. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los ataques de ransomware y su propagación inmediata es porque el ransomware se mueve directamente a través de los recursos compartidos. Hoy en día el deception nos ofrece una respuesta a través del engaño para detectar oportunamente este tipo de ataques. Lo voy a profundizar al final de la presentación. Ataques man in the middle, que es muy utilizado en los marcos regulatorios para las entidades financieras y de lo más importante, actividades de reconocimiento de Active Directory. Estos son de los valores importantes que hoy en día una solución madura de engaño debe de abarcar como casos de usos o beneficios técnicos de lo que hoy en día se puede utilizar con una plataforma de deception. Otra preocupación, la nube. Bueno, en la nube hay toda una historia. Hay una serie de mitos alrededor de ellos, hay diferentes vertientes, diferentes enfoques, pero hoy en día el deception nos permite mejorar la postura de los ambientes de nube. Podemos llevar esa parte de despliegue de trampas y señuelos que utilizamos en la red on-premise, lo podemos llevar a ambientes en la nube para hacer detección temprana. Podemos implementar y podemos complementar muchos de los mecanismos nativos que existen en la nube para poder hacer detección temprana. Este tipo de detección tiene que ser en esquemas multinube, Amazon, Google, Oracle, Azure, absolutamente, esquemas virtualizados. Y aquí particularmente me gusta esa referencia que puse ahí del último reporte de tendencias de Mandiant del 2020, donde dice que la mayoría de las intrusiones sobre ambientes de AWS encontradas en sus procesos de respuesta a incidentes comienzan normalmente con credenciales comprometidas, ya sea en forma de claves de acceso de arquitecturas de AWS o a través del uso de contraseñas del tema de IAM dentro de los ambientes de nube. Y este caso de uso particular es uno de los fundamentales que hoy en día podemos aprovechar con el uso del deception dentro de ambientes en la nube. Entonces, si se fijan, no solamente hablamos de capacidades de detección en la red on-premise, en la red interna, sino que eso lo extendemos como tal al ambiente multinube. Otro punto importante, bueno, las compañías están inundadas de eventos. Históricamente, la generación de alerta de dispositivos perimetrales y luego todo eso enviarlo al CIEM y el reto de la correlación, el reto del aprendizaje. Bueno, el deception hoy en día nos da una de las capacidades importantes para tener la mayor exactitud y detección temprana, no solamente en un contexto general, sino además, por ejemplo, cuando estamos preocupados de casos de insider. Entonces, este es otro de los casos importantes que hoy en día nos ofrece el deception y la eficiencia
tiene que ver mucho con su facilidad de uso, con la exactitud y la precisión de las alertas, con que es muy fácil de operar y con que podemos automatizar las respuestas de una manera muy rápida a través de orquestaciones, a través de integraciones con terceros, con soluciones de Network Access Control, con soluciones SIEM, con soluciones DDR, con soluciones perimetrales. Es decir, el Deception como base o como foundation de una arquitectura de detección y respuesta, no solamente es responsable de la detección temprana, sino de orquestar y retroalimentar a otros controles existentes que hoy en día tienen las organizaciones o que han adquirido de manera previa. Entonces, ese es otro de los valores importantes del Deception. Particularmente, respecto de otros enfoques, absolutamente las ventajas son importantes, son muy claras. Número uno, el Deception no opera basado en firmas. Ese es uno de los conceptos importantes. La cantidad de recursos intensivos de generación de eventos es otro de los valores. El Deception, por ejemplo, particularmente Gartner, hace mención a un punto importante. El Deception fortalece ese esquema que dice el valor de right data contra big data, es decir, tener la información precisa de una amenaza contra buscarla en un mundo de información que estamos obteniendo. Entonces, eso en términos de recursos intensivos, de generación de paquetes, de soluciones que operan con análisis de tráfico, donde el analista tiene que buscar literalmente una aguja en un pajar. Eso básicamente es uno de los bondades del Deception, porque interacción que existe con una trampa o generado desde la interacción con un señuelo, eso detona automáticamente una alerta que requiere la mayor atención posible. Si el analista al final del día observa una alerta generada desde el Deception y no la atiende, pues es absolutamente como cualquier otro tipo de tecnología, pero particularmente con el Deception, cuando se genera una alerta, es porque típicamente se ha evadido cualquier control tradicional que existe alrededor de la red y por eso estamos haciendo detección temprana. Otro de los puntos importantes es que venimos a fortalecer procesos de cacería de amenazas, donde el hecho del Deception nos fortalece rápidamente la efectividad de algo que estamos observando maliciosamente dentro de la compañía. Entonces, estos son algunas bondades respecto de otro tipo de enfoques o tecnologías propiamente cuando estamos hablando de la detección temprana de los atacantes sofisticados. Ahora bien, cuando cambiamos esto a retos, el contexto puede ser un poquito diferente, porque estamos hablando de aspectos a lo mejor de un alto nivel. La detección temprana, el famoso concepto del dwell time. Bueno, no sé, a alguien se le ocurrió, pero el dwell time típicamente se define como el tiempo de permanencia de un adversario o el tiempo que tiene un adversario dentro de la red y que pasa sin ser detectado. Todo ese tiempo hasta que se logra su detección es lo que se conoce como un dwell time. Hay entidades, incluso partners de nosotros como Ativo, por ejemplo, Mandiant hoy en día en su último reporte nos dice que ese dwell time es de 56 días. Por ejemplo, entidades que también es socio de nosotros como CrowdStrike nos dice que es aproximadamente de 85 días. Entidades como Ponemon Institute nos habla de más de 120 días. Recientemente nosotros como Ativo liberamos un reporte de tendencias de amenazas que lo ejecutamos o lo recopilamos a través de diferentes opiniones y encuestas sobre diferentes tomadores de decisión en la región. El valor de dwell time, que la mayoría, en el 60-70% de los casos, ellos consideran que es el adecuado desde su perspectiva o propiamente basado en su organización, es aproximadamente de 100 días. Entonces, 100 días, digamos que es la percepción de lo que hoy en día se tarda alguien en detectar un atacante que ya duró todo ese tiempo al interior de la organización. Entonces, por eso la detección temprana, cuando hablamos de la reducción del dwell time, es una de las métricas más importantes hoy en día para los CISOs, para los tomadores de decisión. Esa métrica que hoy en día se vuelve una métrica de negocio donde queremos buscar la reducción de riesgos dentro de la organización antes de que una amenaza se materialice. Bueno, el Deception es el enfoque ideal para poder hacer toda esa reducción de dwell time o tiempo de permanencia de los adversarios. Si ustedes recuerdan el caso que mencioné anteriormente de Marriott, bueno, el atacante o el adversario estuvo más de un año dentro de la organización antes de que se materializara o que se diera a conocer como tal el incidente. Entonces, hoy en día la detección temprana la podemos llevar realmente a cualquier superficie, a cualquier vector de ataque. Y cuando hablamos del ciclo de vida de la amenaza,
Esto es un slide mucho más técnico para la audiencia que nos acompaña, porque, bueno, a lo mejor dicen, bueno, ya me habló de conceptos, pero particularmente dónde juega en la cadena particular del ciclo de vida de la amenaza, el famoso Kill Chain Model. Bueno, hoy en día las detecciones a través del engaño lo podemos llevar desde el establecimiento de presencia del adversario, desde el proceso de escalamiento de privilegios, toda la fase de reconocimiento y todo el movimiento lateral que puede ejecutar con sus diferentes herramientas y técnicas hoy en día empleadas por el atacante. No perdamos de vista que la fase de compromiso inicial, ahí existe una serie de tecnologías que históricamente hemos utilizado, firewalls, IPS, web gateways, sistemas de anti-spam, etcétera, y propiamente el endpoint en el punto final. Entonces, todo ese tipo de tecnologías que sabemos que tarde o temprano van a ser evadidas, es por eso que necesitamos hacer la detección lo más temprano posible dentro de esta cadena, que ese es el valor propiamente del Kill Chain Model, tratar de romper la cadena lo más pronto posible cuando observamos los primeros signos de una amenaza o cuando la amenaza ya se está propiamente desarrollando en un nivel más avanzado. Entonces, este es el mapeo de lo que hoy en día podemos ver del Deception. Y otro punto muy importante, para aquellas compañías que están trabajando con esquemas o el framework del Attack Mitre, bueno, hoy en día el Deception como tal nos viene a fortalecer en el cumplimiento aproximadamente de 11 tácticas de las 12 que determina el framework. Entonces, eso nos entrega otro valor absolutamente para el analista. El ransomware. El ransomware es otro problema que se ha detonado, si bien no es nuevo, tiene ya muchos años en el mercado, pero que se ha detonado en los últimos 2 años de manera considerable. Hoy en día, la mayoría de las noticias o de los headlines que vemos en diferentes publicaciones es alrededor de compañías que han sufrido un ataque de ransomware. Hoy en día el Deception nos entrega una de las capacidades más poderosas para hacer la detección temprana de una actividad de ransomware y que el analista pueda responder lo más pronto posible. Hay un concepto que manejamos o que se conoce como el concepto de entretener al atacante para poder retrasar su ejecución. Y déjenme poner un poquito más de contexto. Hoy en día los operadores de ransomware han cambiado sus tácticas. Históricamente un ransomware, cuando se lograba la intrusión inicial, básicamente ese ransomware empezaba a moverse lateralmente en un concepto o en un enfoque que ahora se le conoce un concepto indiscriminado, es decir, alguien se compromete y el esparcimiento lateral es inevitable. Casos WannaCry, por mencionar algunos, y seguramente hay muchos más, pero en los últimos, yo pudiera decir aproximadamente 7, 8 meses, los operadores del ransomware han cambiado sus tácticas. Hoy manejan un esquema que se le llama poscompromiso, es decir, se perpetra el ataque, se logra la intrusión, pero antes de detonar la fase del ransomware como tal, el adversario lo que hace es perfilar muy bien cuáles son los activos que va a comprometer. En esa primera fase van actividades de reconocimiento de la red, reconocimiento del directorio activo, robo y extracción de credenciales, escalación de privilegios, utilización de herramientas propias que hoy en día utilizan los propios administradores dentro de la organización. Ese concepto hoy en la industria se conoce como living off the land. Es un concepto donde se aprovecha las mismas herramientas que hoy en día residen en los sistemas operativos para poder hacer sus actividades maliciosas. Y finalmente, cuando se tiene perfilado la serie de activos críticos, ERPs, esquemas de SAP propiamente como un ERP, servidores de archivos, domain controllers, en ese momento se perfila y se dirige el ataque. Esto lo estamos viendo en familias de ransomware agresivas, como por ejemplo Doppelpaymer, Maze, Ryuk, que son de las que estamos viendo en Latinoamérica. Y en ese contexto, el valor del Deception se vuelve más importante, porque el Deception no solamente me permite retrasar la última fase de explotación propiamente del ransomware, cuando ya está en el proceso de cifrado, sino que el valor del Deception es de que me permite la detección temprana de las actividades previas, reconocimiento, movimiento lateral, escalación de privilegios, robo de credenciales, etcétera. Si un cliente o una organización no tiene la capacidad de hacer esa detección temprana, el ransomware nos permite impedir la última fase. Es decir,
¿Cómo funciona esto en términos del deception? Bueno, utilizamos básicamente el concepto de trampas y señuelos de manera conjunta. Cuando un ransomware compromete un punto final, básicamente ese ransomware lo que hace típicamente es barrer o escanear las unidades de disco. Entre esas unidades de disco, lo que hacemos hoy en día con el deception es inundar o poner esquemas o mapeos de unidades falsas dentro de ese usuario productivo. Esas unidades falsas o mapeos de red realmente están apuntando a la arquitectura de las trampas, que era uno de los slides que vimos de conceptos. Ese es el concepto de un señuelo activo que nos permite redirigir el ataque hacia una trampa. Cuando el ransomware se engancha directamente con una unidad falsa, realmente se está enganchando con una trampa y esa trampa tiene información falsa. Cuando el ransomware empieza a cifrar información, lo que hacemos en ese momento, o lo que hace la tecnología particularmente, y porque es un concepto ya muy utilizado, lo que hace es aventarle, seguirle generando información al ransomware para engancharlo en su proceso, y digamos que hacemos un bucle infinito tratando de aventarle más y más información para retrasar la ejecución del ransomware. En ese momento podemos detonar una acción automatizada, como es la orquestación, por ejemplo, con un firewall perimetral, el aislamiento con una solución DDR, con una solución de Network Access Control. Entonces, ese es el valor del deception. Puedo sacrificar 1, 2 máquinas, pero no sacrificar a toda la organización y mucho menos los activos productivos de valor de la organización, como puede ser un RP, el domain controller, etcétera. Entonces, ese es uno de los valores del deception. Y además, el deception en una de sus capacidades no solamente es la parte de detección y respuesta, sino que al analista le permite entender exactamente, con todo el lujo de evidencia, cuáles son las tácticas, las herramientas, si hay actividad de comando y control. Toda la actividad del ransomware puede ser escuchada y aprendida como parte del deception para que el analista pueda tener un detalle forense mucho más completo de un ataque de ransomware. Otra de las preocupaciones, robo de credenciales. Ni qué decirlo, la mayoría de los ataques utiliza este tipo de aspecto. ¿Para qué? Para hacer movimiento lateral, escalación de privilegios, ataques de man in the middle. En todos estos aspectos, el tema de credenciales comprometidas está involucrado. Hoy en día, el deception nos permite, como parte de esa capacidad de señuelos, de artefactos falsos, poder inundar y poder desplegar artefactos como mapeos que ya veíamos o poner credenciales donde para el atacante, cuando se extrae una credencial y esa credencial se intenta explotar, automáticamente detonamos una alerta y esa alerta lo que le dice al analista es que el equipo está comprometido. Entonces, ese es uno de los valores y uno de los eventos de mayor prioridad. Si yo estoy viendo un evento de robo de credenciales, es porque sé que necesariamente el equipo fue explotado. No perdamos de vista que el atacante no solamente extrae credenciales falsas, sino que extrae además credenciales auténticas. Y ya en las integraciones con algunas otras plataformas como SIEMs o esquemas de orquestación, podemos hacer ahí un juego como tal para saber si se utilizan herramientas productivas, perdón, si utilizan credenciales productivas o si utilizan credenciales falsas. Pero nos permite hacer la detección lo más temprano posible, porque una actividad de robo de credenciales hoy en día nos permite detonar cualquier actividad para los atacantes sofisticados. Ataques de reconocimiento, ataques del Active Directory. Esto es de lo que hoy en día utilizan más los adversarios sofisticados. Las campañas de ransomware que mencionaba anteriormente, está ampliamente utilizado este tipo de tácticas de reconocer el directorio activo. No perdamos de vista que cualquier usuario ligado a un domain controller, a una arquitectura de directorio activo, no requiere ni siquiera tener permisos administrativos para que un atacante, después de que lo comprometa, pueda ejecutar cualquier acción para obtener información en ese momento lo más rápido posible. Un caso de uso muy práctico. Hoy en día, un adversario del lado izquierdo que compromete un equipo y ejecuta un comando, por ejemplo, como NLTs, como el que están viendo en pantalla, rápidamente puede ver toda la lista de controladores de dominio de la organización. Del lado derecho, el deception nos permite oscurecer y nos permite entregar la información completamente falsa al atacante. Si se fijan, no estamos hablando de trampas, estamos hablando de presentarle y alterarle la realidad al atacante,
porque seguramente el siguiente paso del adversario es ir a cualquiera de estos activos, pero estos activos son trampas. En ese momento podemos tomar al adversario. A las 12 del día tenemos una demo y profundizamos sobre este tema. Los invitamos absolutamente. Ahorita nada más es un aspecto muy rápido de la tecnología. Ya en la parte final de la presentación, porque sé que el tiempo ya estamos muy cerca de terminar. Bueno, básicamente, ¿estamos listos para el deception? Bueno, ¿cuáles son los valores? La detección temprana. No perdamos de vista que un equipo comprometido hoy en día dentro de la organización al adversario le permite salir con todas estas aristas hacia el interior de la red, tratando de comprometer diferentes actividades, reconocimiento, directorio activo, explotación, ransomware, accesos no autorizados. Todo eso hoy en día son características que podemos mitigar con el hecho de utilizar tecnologías de deception que utilicen tanto trampas auténticas, señuelos dinámicos y otra serie de artefactos nativos a la arquitectura de deception. Para los que son amantes de toda esta saga de Star Wars, bueno, el deception en un modelo de madurez nos permite incrementar todas las capacidades que hoy en día tenemos a nivel del punto final, que típicamente en la primera fase están en la parte de endpoint, del EPP, como se conoce en la industria, luego viene la parte del EDR y el deception nos viene a incrementar toda la pila de tecnologías detectivas, pero donde podemos tomar casos de uso muy sofisticados como es el directorio activo, como es el caso de robo de credenciales, como es el caso de detección y retraso de ransomware. Para que este concepto quede mucho más claro para la audiencia, porque digo, no tratamos de hacer demos en una sesión de este tipo, para este tipo de evento, lo que nos interesa es explicar el concepto. Yo mencioné el concepto del campo minado. Bueno, lo que ustedes están viendo ahorita es tal vez su organización. Tiene activos productivos, servidores Windows, servidores Linux, estaciones de trabajo de diferentes sabores. Lo que hacemos inicialmente con el deception es incrementar esa superficie, pero con una arquitectura falsa, es decir, inundamos la red de trampas o decoys en primera instancia, que es la parte típica del deception o el foundation del deception, la arquitectura de trampas. Sin embargo, tecnologías que operan solamente en trampas, para efectos de efectividad de detección de amenazas, se quedan en un 40-50%. Nosotros, o en la parte de tecnología de deception, como analistas, necesitamos incrementar esa superficie de señuelos ahora sobre los usuarios productivos. Entonces, ahora tengo usuarios productivos que tienen una capa de señuelos más la parte de trampas. Cuando un usuario productivo se compromete, básicamente el concepto es redirigir a ese atacante a la trampa. Incluso detrás de ese concepto hay otra serie de casos de uso muy poderosos, pero a alto nivel es el desvío de una ciberamenaza hacia una malla de engaño que precisamente nos permita contener el ataque. Y entonces en este caso podemos hacer una detección para cualquier tipo de actividad de todos los tipos de ataques que veíamos. Si queremos hacer una analogía muy simple, pues un adversario lo que va a ver es todas las puertas que estamos viendo del lado izquierdo. Algunas puertas son reales y algunas puertas son falsas, que es el concepto de trampas. Pero aún así, en las puertas que son completamente auténticas, el atacante se va a encontrar algunas sorpresitas que precisamente le permitan al analista, al defensor, poder tener la detección temprana. Esta es una de las mejores analogías que utilizamos para ejemplificar el uso del deception. Finalmente, como conclusión, hoy en día una arquitectura de deception, pues no solamente se lleva a la red on-premise, no solamente se lleva al centro de datos, no solamente se lleva en ambientes OT, IoT, lo podemos llevar a la nube, a objetos particulares de la nube, es decir, podemos inundar realmente una red corporativa con toda una arquitectura de deception, incluyendo el directorio activo, incluyendo dispositivos IoT, dispositivos de redes, bases de datos, ambientes híbridos, podemos cubrir sitios remotos, todo absolutamente es parte de una arquitectura de engaño, que es uno de los beneficios que se tienen hoy en día con el enfoque. Y finalmente, para terminar, bueno, yo creo que recursos valiosos, si alguien está interesado en conocer más allá del deception, tenemos uno de los principales libros generados por nosotros como Ativo, donde hay voces muy autorizadas. No es un libro
completamente de la marca de Ativo. Es un libro en un contexto mucho más agnóstico que lo pueden descargar de la liga que está ahí. Ed creo que nos va a hacer el favor de poner la presentación en algún repositorio dentro de la plataforma. Entonces, si alguien está interesado en conocer sobre casos de uso, beneficios que ofrece el engaño, empezando desde la detección básica hasta una arquitectura mucho más de defensa activa, bueno, este libro es una excelente referencia. Una pregunta típica que me hacen, oye, literatura, bueno, hay mucha literatura, pero lo que hice en este slide es consolidar cuáles son los reportes más importantes de Gartner y de algunas otras entidades sobre lo que es el valor del deception. Una pregunta típica de las organizaciones, oye, ¿existe un cuadrante mágico de Gartner? No existe cuadrante mágico. Lo que existe es un análisis comparativo de diferentes fabricantes donde Gartner determina quién es el que tiene mayor madurez. En la flechita están viendo cuál es el nombre y el ID de ese artículo de Gartner, que lo pueden consultar absolutamente. Y finalmente yo hice referencia a un estudio que ejecutamos en 2009, que liberamos aproximadamente hace 3 semanas, que es nuestro reporte de tendencias top dentro, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel global, que nos entrega una serie de estadísticas muy importantes, por ejemplo, del concepto del dwell time o cuáles son las preocupaciones de los usuarios. Bueno, este reporte está disponible también para su descarga. Aproximadamente 250 tomadores de decisión de Latinoamérica, incluyendo Bogotá, Colombia, obviamente, México, son parte de los resultados de esta encuesta que ustedes pueden descargar. Y finalmente agradecerles por el tiempo, por haber atendido esta sesión. Espero haya sido de utilidad. Y no me queda más que invitarlos a la demo, a la sesión que tenemos a las 12 del día en el booth virtual. Mi compañero Todd Rosenberry, que es arquitecto corporativo, y su servidor, estaremos en una sesión platicando de manera muy corta sobre la utilización del engaño en esquemas de directorio activo y una demostración en vivo de cómo realmente funciona la tecnología propiamente de lo que hacemos como Ativo. Ed, Maritza, muchas gracias. Creo que terminamos en tiempo y estamos listos por si hay alguna pregunta. Pues Juan, muy interesante todo lo que ustedes hacen. Aquí está Edgar. Sí, hola Edgar. Sí. Oye, me queda una inquietud frente a lo que tú estás diciendo de esa encuesta sobre las preocupaciones de los usuarios. No sé si nos puedas anticipar de pronto cinco preocupaciones de los usuarios. Les preocupa a los tomadores, Maritza, hoy en día una de las mayores preocupaciones es el ransomware. Y digo, yo creo que es muy obvio. El ransomware hoy en día ha evolucionado en cómo el atacante explota las organizaciones, porque hoy en día no solamente es un hecho de comprometer en la información, sino que algunos operadores de ransomware, además, si tú no pagas en ese proceso de extorsión, lo que hacen es revelar y publicarte que fuiste comprometido y tu nombre y tu prestigio están detrás de eso y obviamente la información. Entonces, el ransomware es una de las cuestiones más importantes. Otro de los aspectos es la detección temprana. Yo creo que hemos avanzado en el modelo de madurez de las preocupaciones de las organizaciones, donde quedamos atrás en que si necesitábamos un firewall, poner una barda a la casa, a la chapa, etcétera, pero hoy los tomadores de decisión están conscientes que ese tipo de controles al final pueden ser evadidos. El ingenio de los adversarios, no perdamos que está muy avanzado y que al final del día una amenaza se pueda detonar. Entonces, el tema de reducir el dwell time o hacer detección temprana es una de las métricas hoy más importantes para los tomadores de decisión, la detección temprana. Otro punto importante, por ejemplo, que menciona este reporte, es de cómo se puede mejorar la postura en la nube. La nube, si bien tiene muchas aristas, bueno, mejorar la postura en la nube tiene ya mucha preocupación, porque en las últimas brechas relacionadas con la nube tiene que ver mucho con malas configuraciones, con accesos no autorizados, entonces la nube es otra preocupación. Y, por ejemplo, de las superficies de impacto que más le preocupa a una organización en caso de un compromiso, sin duda, su centro de datos. El centro de datos es algo de lo que tiene mayor prioridad. Tal vez si se compromete una red de ransomware, una red de usuarios, tal vez el impacto no sea tan grande como los servidores productivos, porque el tiempo de recuperación y el costo es muy amplio. Esas son algunas de las métricas que te pudiera mencionar. Es un reporte aproximadamente como de 25 hojas que tiene métricas muy importantes, hallazgos, pero a grosso modo eso es lo que más preocupa hoy en día. ¿Y ustedes van a hacer alusión ahorita a las 12 del día frente a esta encuesta o esto se lo estás dejando a los asistentes para que vayan, lo consulten, lo exploren? Estas 25 hojas, obviamente, porque tiene un material demasiado importante para las organizaciones, usuarios, compañías, administradores.
Es un reporte, tal vez me excedí en el número de páginas, es un poquito menos y además tiene un summary muy interesante. Ese está disponible incluso en nuestro Virtual Boot, lo dejamos a consideración de los usuarios. Está referenciado en el último slide previo a este, en la sesión de las 12, que es lo que estamos anunciando ahorita, Maritza, invitando a todos ya en la fase final de actividades de Tactical Edge, es agradecerles a todos y que nos puedan acompañar a las 12 para que puedan ver una demo en vivo de cómo funciona el engaño para proteger el directorio activo. Eso es lo que vamos a hacer a las 12, Maritza. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, muy interesante, muy completa esta charla y bueno, felicidades y que la gente corra y los acompañe. Los esperamos ahí. Anuncio importante, al final de la sesión hacemos una pregunta. Quien nos envíe la respuesta, de hecho aquí ahorita en el slide están mis datos y la cuenta corporativa de Ativo, el que nos envíe la respuesta, estamos regalando y obsequiando una tarjeta de Amazon de $50. El día de ayer ya regalamos la primera, el día de ayer fue una demo en un contexto diferente, en un contexto más general de la tecnología para aquellos que quisieran conocer Ativo Networks. El día de hoy es un alcance de la tecnología, pero en un caso de uso particular, que es la protección del directorio activo. Entonces, quien quiera participar, bueno, invitados, ¿no? Absolutamente. No, pues buenísimo. Entonces, imagínense, $50 de Amazon para que vayan, participen, respondan a la pregunta que Juan Carlos Vázquez va a hacer. Y gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Ciberseguridad de Tactical Edge Virtual, Juan. Muchas de ustedes, Maritza, Ed, muchas felicidades, muchas gracias por la consideración. Seguimos a sus órdenes y pues nos quedamos hasta el cóctel que ya lo prometió ahí, el cóctel virtual y la disco que prometió Ed, absolutamente. Y además es un DJ mexicano, pues imagínate, órale, a disfrutarlo. Absolutamente, ahí estaremos y muchas gracias. Ok.